A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025. ¿Qué tal, Juliana, Juli? ¿Cómo andás? Buenas noches, muy bien. ¿Y tú? Bueno, nos vamos turnando en esta temporada de invierno a medida que las personas van volviendo a la actividad. Hoy estaremos con Juliana. Pablito no ha podido venir, seguramente hablaremos con Gustavo. Siempre o generalmente cuando tenemos invitados y tratamos un tema particular, me gusta como una sedimentación un poco entre casa, volver a tocar el tema para ver cuál es nuestra perspectiva, qué es lo que se consolidó, qué es aquello en la que diferimos, sobre qué tema podemos o no ampliar aquello que se estuvo recorriendo, en particular cuando viene un profesional que en general desarrolla el tema desde la óptica particular de su propia profesión. Y nosotros, como en el programa tratamos de no ceñir el análisis, el debate, la reflexión a una disciplina en particular, eso nos permite, quizás con una ventaja que podría ser una desventaja por la falta, digamos, de limitación a una disciplina, con la ventaja de abrir el abanico, ¿no? Y en esa apertura del abanico, justamente el tema que fue el motivo del programa anterior, que es el condicionamiento, vamos a tratar de ampliarlo, de volverlo a recorrer, que como siempre decimos, todos los temas de Krishnamurti o sobre los que Krishnamurti habla son de nunca acabar, felizmente, porque eso nos invita a un trabajo permanente de autoobservación, de comprensión, de no dar nada por terminado en un sentido conceptual. Los conceptos van y vienen de acuerdo a las circunstancias sociales, a las circunstancias personales, a las circunstancias, como diría Ortega y Gasset. Bueno, quería empezar preguntándole a Juliana, dado que no estuvo en el programa anterior, cómo ella en particular ve esta cuestión del condicionamiento, más allá de lo que diga Krishnamurti, que podemos obviamente traerlo a colación, y de hecho vamos a leer un texto que lo va a leer ella, justamente es de Krishnamurti al respecto, pero haciendo cierta abstracción de aquello que Krishnamurti dice. ¿Cómo lo vive ella el tema del condicionamiento? ¿Cómo lo puede aplicar a su vida personal? Y si es factible salir del marco teórico para poder describir con la mayor fidelidad posible aquello que nos pasa cuando el condicionamiento opera desde el comienzo de nuestra vida, quizás, ¿no? O quizás antes. ¿Qué tema es? Buah. Le doy la pelota a Juliana. ¿Cómo se nota que estoy sola alrededor tuyo hoy? Que no hay nadie más acá. Me tocó toda la sartén caliente. El condicionamiento, sí. Desde antes de nacer, creería yo que ya estamos inmersos en un marco. Como la celda que no vemos, ¿no? Que es la mente.
y que está muy definida por todos los entornos a los que pertenecemos, la familia en la que nacemos, la cultura en la que nacemos. Hemos ido tocando distintos de esos temas a lo largo de varios programas. Yo me considero a mí misma, ya que preguntaste desde mi punto de vista, en mi experiencia, una pateadora de tableros, podríamos de pronto decirlo de esa manera. Venía en el contrato, vine con ese chip programado de por qué este sistema funciona así, por esto a lo que pertenezco, de dónde salió, como que me dicen cómo me debo comportar, como que hay un sistema que me dice que tengo que ser de tal o cual manera. Es algo que he sentido profundamente desde muy chica. La mal llamada rebelde sin causa de la familia y esas cosas. En general es con causa. Que en general tiene una profunda causa muy... Desde mi punto de vista y en mi caso espiritual, aun cuando yo en mis primeros años no me daba cuenta que era ese el impulso. Entonces, ponerlo sobre la mesa y verlo como con tanta claridad, hablar de específicamente los condicionamientos, resulta muy nutritivo porque es algo que ya se da en la vida, pero sacarle todo el provecho. Algo de lo que vamos a leer que me resultó muy importante es cuando vamos por la vida sintiéndonos muy cómodos y que eso nos haga ruido. Porque siempre, desde mi manera de experimentarlo, el condicionamiento se manifiesta cuando hay un ruido interno, cuando algo me dice, pero ¿por qué? Porque tengo que. A mí los tengo que siempre me llamaron la atención. Tengo que tener el pelo largo porque soy niña. Tengo que usar pollera, le dicen acá. Pollera porque soy niña. Y me estoy acordando de mi infancia. Yo tenía hermano varón, entonces él sí puede jugar, tú no. Muchas cuestiones que incluían el tener que me incomodaban profundamente. Entonces me llaman la atención que cuando te sientes cómodo es que no estás viendo los condicionamientos. Ya lo vamos a leer y lo profundizaremos, pero sí me parece interesante el cuestionarse. Creo que el cuestionarse el modo de vida, el funcionamiento de la familia, el funcionamiento de la cultura, el funcionamiento del sistema educativo, del sistema político, considero yo que lleva a una importante reflexión. Y me parece importante no pensar que estamos solos en esa reflexión, porque cuando yo reflexiono como humano, estoy a cierta parte de un colectivo que está reflexionando. No es solo yo, estoy siendo parte. Entonces, los condicionamientos sí operan, marcan y rigen, y está muy, muy, muy claro que plantearse reflexionar sobre ellos hace a crecimiento, para mí hace a evolución. Eso es como una mirada genérica de todo lo que me fue brotando de escucharlos en el programa anterior y reflexionar para hoy. Justamente respecto al programa anterior, recuerdo que Oscar Ventura, el psicoanalista invitado, decía: ciertos condicionamientos son imprescindibles porque si no nos convertiríamos como algo parecido a un autista, ¿no? Y yo me quedé pensando si en particular Krishnamurti se refiere a ese condicionamiento que él dice que es imprescindible. Y yo creo que es una cuestión semántica. Seguramente son imprescindibles muchas condiciones para tener una pauta de referencia y moverte en la vida social. Pero quizás el condicionamiento es algo distinto, es algo que se enquista en uno, que en general opera inconscientemente
y que va disparando nuestras conductas a lo largo de la vida sin tener claro el por qué las conductas se disparan de esa manera. Y a veces con el agravante, si se puede poner esa palabra, de que como está inconsciente y a la vez de forma, digamos, contradictoria, necesitamos siempre una explicación de lo que hacemos, le atribuimos falsas causas a nuestras conductas en razón de ese condicionamiento inconsciente. No sé si fue muy complejo lo que dije, pero sería algo así, como que tenemos un paquete de cosas que operan y nos disparan conductas. Pero como no lo terminamos de ver con claridad, o a veces directamente no lo vemos, y simultáneamente necesitamos explicar por qué hacemos las cosas, porque nuestra racionalidad se impone, terminamos atribuyéndole a esas conductas falsas causas. Claro. Y se construye como una gran madeja de mentiras, pero no en el sentido moral, mentiras Como de velos, ¿no? Como de telones que van posicionándose frente a tu comportamiento. Claro. Sí, no, se entiende, sí. Es muy, tal vez complejo desde un punto de vista de ausencia de reflexión, pero cuando hay reflexión ya empieza a tener mucho sentido, porque por un lado están los condicionamientos y por otro lado están las limitaciones, que son los que yo tiendo a entender un poco más como los imprescindibles. Y cuando somos conscientes de las limitaciones, entonces ahí ya empieza a como a desdoblarse ese pliego de telones de, podríamos decir, de falsedades. Porque si yo reflexiono sobre un condicionamiento, ya no necesito justificar un comportamiento que está siendo, de hecho, condicionado. Ya lo puedo, de hecho, comprender. Y de hecho hay muchos que termina uno modificando cuando los reflexiona como condicionamiento y como comportamiento, los termina uno modificando en pro de quitar esas capas de velos que separan frente a. Es muy interesante eso que decís. En la medida que yo veo que hay una falsa causa, Claro. es el comienzo de la comprensión. No sé si uno va a terminar de procesarlo de manera tal que produzca un cambio radical de su conducta, pero sí, por lo menos ya no le voy a atribuir una razón que solo mi mente inventó, ¿no? Y eso es un gran paso. Yo sí tengo una plena experimentación de cambios de conducta profundos por reflexión, por capacidad de reflexión, por condicionamientos heredados que puestos sobre la mesa y reflexionados no tenían sentido. Y que la mente te vende todo el pliego completo de es súper válido que seas, por decir una cosa más concreta, una persona celosa y posesiva. Tiene todo el sentido porque es que si no te van a ser infiel y si no te van a traicionar. Y el condicionamiento es heredado. Claro. Y está basado en falsedades. Claro. Y está además profundamente arraigado en una, por ejemplo, en una baja autoestima y no en una justificación real. Entonces, al reflexionar la conducta como tal, se hace un ejercicio como bastante profundo de dónde viene, por qué lo siento, cómo, y sí se puede hacer un cambio de conducta y salir de ese comportamiento compulsivo, celoso, posesivo, que estaba, según la mente, súper justificado. Pero cuando se reflexiona no tiene sentido. Bueno, mientras vos preparás el texto de Krishnamurti que vas a leer, yo voy a hacer un agregado que me parece importante, incluso desde el punto de vista práctico para aquellos que nos escuchan y nos ven. Y es que es claro, y eso lo puede observar cualquiera con un poco de perspicacia, que la emocionalidad se dispara a un ritmo muy superior en cuanto a velocidad del que se dispara el pensamiento racional. Y es como que empieza con ventajas, y la emocionalidad tiene hándicap, como un campeón de golf. Entonces,
muchas personas tiran la esponja porque esto es inmanejable. Y termina diciendo esa frase vulgar de soy como soy, porque es como que están resignados a ser una hoja en la tormenta. Pero bueno, yo tengo la buena noticia de decir que se puede con limitaciones, se puede con tiempo, se puede con disciplina, pero que esa gimnasia de intentar permanentemente estar atento a los procesos que se disparan, terminan generando cierta capacidad de, digamos, de amansamiento de esa emocionalidad que se dispara por el condicionamiento, y llega un momento en que uno la puede ver. Y cuando lo ves, ahí empieza un cambio que muchas veces es paulatino, que muchas veces tiene retroceso, porque es como, a veces el condicionamiento es como una enfermedad que tiene su virus escondido, ¿no? Pero eso es factible manejarlo. Es decir, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, se puede cambiar, no sé, de una manera radical y profunda, pero hay cambios importantes que uno puede desarrollar con disciplina, con paciencia y con mucha observación. Vamos a ver qué nos dice Krishnamurti. Sí, ¿lo vamos a dividir en 2 tramos o lo leo de corrido todo? Vamos a leerlo de corrido. De corrido, vamos de corrido. Ahí vamos. Pero, ¿cómo podemos ser libres para mirar y aprender si la mente, desde que nacemos hasta que morimos, está conformada por una determinada cultura dentro de la limitada estructura del yo? Durante siglos hemos estado condicionados por la nacionalidad, la casta, la clase, la tradición, la religión, el lenguaje, la educación, la literatura, el arte, las costumbres, el convencionalismo, todo tipo de propaganda, la presión económica, el alimento que comemos, el clima en que vivimos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras experiencias, cualquier influencia en la que pueda usted pensar. Y, por tanto, nuestras respuestas a todos los problemas están condicionadas. ¿Se da usted cuenta de que está condicionado? Es lo primero que debe preguntarse. No cómo liberarse de su condicionamiento. Puede que usted nunca se libre de él. Y si usted dice, debo librarme de él, puede caer en la trampa de otra forma de condicionamiento. Así que, repito, ¿se da usted cuenta de que está condicionado? ¿Sabe usted que aun cuando mira un árbol y dice, este es un roble o es una higuera de Bengala, la mención del nombre, que es conocimiento botánico, ha condicionado su mente de tal modo que la palabra se interpone entre usted y la verdadera percepción del árbol? Para llegar a estar en contacto con el árbol, usted tiene que poner sus manos sobre él y la palabra no le ayudará a tocarlo. ¿Cómo sabe usted que está condicionado? ¿Cómo lo descubre? ¿Cómo sabe usted que tiene hambre? No como una teoría, sino como el hecho real de tener hambre. De la misma forma, ¿cómo descubre usted el hecho real de que está condicionado? ¿No es por su reacción a un problema o un reto? Usted responde a cada reto de acuerdo con su condicionamiento, y como este es algo inadecuado, reaccionará siempre de forma inadecuada. Cuando usted se da cuenta de ello, ¿no le produce este condicionamiento de raza, religión y cultura una sensación de estar preso? Considere solo una forma de condicionamiento, la nacionalidad. Vuélvase consciente de ello de una manera seria y total, y vea si le satisface o le revela, y si al revelarse usted quiere romper con todo condicionamiento. Si está satisfecho con su estado, es evidente que no hará nada, pero si al darse cuenta de él no está satisfecho, verá que nunca hace nada sin su condicionamiento. Nunca. Por tanto, usted siempre está viviendo en el pasado con los muertos.
Usted será capaz de ver por sí mismo cómo está condicionado solo cuando se halle en el conflicto de prolongar el placer o de eludir el dolor. Si todo está perfecto a su alrededor, su mujer lo ama, usted la ama, tiene una hermosa casa, hijos y mucho dinero, entonces no es consciente de su condicionamiento en absoluto. Pero cuando hay alguna preocupación, cuando su mujer mira a algún otro, o usted pierde su dinero, o se ve amenazado por la guerra, o alguna otra pena o ansiedad, entonces sabe que está condicionado. Cuando usted lucha contra cualquier preocupación o se defiende contra alguna amenaza interior o exterior, entonces sabe que está condicionado. Y como la mayoría de nosotros estamos inquietos la mayor parte del tiempo, ya sea superficial o profundamente, esa misma inquietud indica que estamos condicionados. Mientras se acaricia al animal, reacciona amablemente. Pero tan pronto es contrariado, surge toda la violencia de su naturaleza. Nos preocupa la vida, la política, la situación económica, el horror, la brutalidad, el dolor del mundo y el nuestro, y por eso nos damos cuenta de la terrible y obstinadamente condicionados que estamos. ¿Y qué haremos? ¿Aceptar esa preocupación y vivir con ella como la mayoría lo hacemos? ¿Acostumbrarse a ella como nos acostumbramos a vivir con un dolor de espalda? ¿Tolerarla? Hay una tendencia en todos nosotros a soportar las cosas, a acostumbrarnos a ellas, a culparlas por las circunstancias. Decimos, si las cosas anduviesen bien, yo sería diferente. O, denme la oportunidad y tendré éxito. O, me siento aplastado por la injusticia de todo esto. Siempre culpando a los demás de nuestra preocupación o a nuestro ambiente o a la situación económica. Si nos acostumbramos a la preocupación, quiere decir que nuestra mente se ha embotado y podemos estar tan acostumbrados a la belleza que nos rodea que ya no la notamos. Uno se torna indiferente, duro e insensible y la mente se vuelve cada vez más torpe. Si no nos acostumbramos, tratamos de escapar tomando alguna droga, ingresando en algún grupo político, gritando, escribiendo, yendo al partido de fútbol, a un templo o iglesia, o buscando cualquier otra forma de diversión. ¿Por qué motivo escapamos de los hechos reales? ¿Tenemos miedo de morir? Estoy meramente tomando esto como un ejemplo. E inventamos toda clase de teorías, esperanzas, creencias para disfrazar la realidad de la muerte, pero el hecho sigue ahí. Para comprender un hecho debemos observarlo, no huir de él. La mayoría de nosotros estamos tan temerosos de morir como de vivir. Tememos por nuestra familia, tenemos miedo, aunque no estemos temerosos de esto o aquello. Y bien, ¿por qué no nos enfrentamos a este hecho? Usted puede enfrentarse a un hecho solo en el presente, pero si nunca permite estar presente, porque siempre está huyendo de él, jamás podrá enfrentarlo. Y como hemos cultivado toda una red de escapes, estamos atrapados en el hábito de escapar. Ahora bien, si usted es realmente sensible, serio, sensible, se volverá consciente no solo de su condicionamiento, sino también de los peligros que éste acarrea, de la brutalidad y el odio que engendra. ¿Por qué, si usted ve el peligro de su condicionamiento, no actúa? ¿Acaso es porque es perezoso, ya que la pereza implica falta de energía? Sin embargo, no le faltaría energía si viera un peligro físico inmediato, como una serpiente en su camino, o un precipicio, o un fuego. ¿Por qué entonces no actúa cuando ve el peligro de su condicionamiento? Si viera el peligro del nacionalismo para su propia seguridad, ¿no actuaría? La respuesta es que usted no lo ve.
A través de su proceso intelectual de análisis, usted puede ver que el nacionalismo lleva a la autodestrucción, pero no hay contenido emocional en eso. Solamente cuando hay un contenido emocional se llena uno de vitalidad. Si usted ve el peligro en su condicionamiento meramente como un concepto intelectual, nunca hará nada. Al ver un peligro como una mera idea, hay conflicto entre la idea y la acción. Y ese conflicto consume su energía. Solo cuando ve el condicionamiento y el peligro de él inmediatamente, tal como vería un precipicio, usted actúa. Por tanto, ver es actuar. La mayoría de nosotros caminamos por la vida distraídamente, reaccionando de forma irreflexiva de acuerdo con el ambiente en el que nos han educado, y tales reacciones solo promueven más esclavitud, más condicionamiento. Pero tan pronto usted concede atención total a su condicionamiento, verá que está totalmente libre del pasado, que éste se aleja de usted de forma natural. La liberación del pasado, Editorial Gaia, Madrid, 2008, páginas 27 a 30. Bueno, como siempre muy bien leído. Hace un periplo en este intento de hablar exclusivamente del condicionamiento, de como nos tiene acostumbrado, recorre un espinel muy complejo, muy abarcativo, ¿no? Yo me quería detener en esto, más allá de lo que vos quieras agregar sobre lo que particularmente te haya impresionado más, y es que mientras yo lo vea intelectualmente y no esté comprometido emocionalmente, el cambio no se produce. Es decir, ver para Krishnamurti es tener el compromiso emocional vinculado a ese observar. Es decir, cuando yo observe y mi emocionalidad se comprometa con esa observación, es factible que el cambio se produzca. En la medida que mi emoción esté acá y lo que vea esté allá, seguiré siempre dando vueltas sobre la misma noria. Me parece muy interesante ese aspecto del texto, como para que reflexionemos en particular de por qué, si lo vemos, no cambiamos. Yo lo vinculé o lo entendí yendo o volviendo al programa, hace un par de programas que hablamos del observador y lo observado. Claro, seguro. Y de la acción. Krishnamurti siempre habla mucho de la acción. Habla de la observación, pero también habla de estar atento, en presente, permanecer atento, con la atención puesta en el presente. Entonces, si yo tengo esa capacidad, o la desarrollo, la cultivo, y en presente puedo observar la emoción, allí está la siguiente acción que me permite liberarme de un condicionamiento. Porque cuando aparece estoy atento, cuando en presente es mi emoción la que me lo muestra, estar atento me permite esa reflexión que él propone, de poder ver el condicionamiento. Y en ese accionar es cuando salgo de la teoría. Porque si no estoy en la mente diciendo, uy, si yo pudiera dejar de ser colombiana, entonces no me tendría tanta huella. No, la siguiente vez que me sale una cuestión que me muestra ese arraigo, si estoy atento, lo desarmo en presente. Claro, muy interesante. Y yo le daría una pequeña vuelta de tuerca, porque lo tenemos a Gustavo en la línea, y es lo siguiente: está la emocionalidad del recuerdo, que sería el condicionamiento, y la emocionalidad vinculado al ver, que sería la liberación del condicionamiento. Pero en ambas la emocionalidad está presente. Sí. Es decir, no puede operar el cambio si no hay una emocionalidad comprometida, porque no somos seres meramente teóricos, somos seres básicamente emocionales. Experimentales. Entonces, exactamente, la experiencia con la emoción es la que produce ese cóctel que produce el cambio. Claro. Me parece muy interesante ese recorrido. Bueno, Gustavo, ¿cómo andás? Bueno,
Bueno, ahora mucho mejor. ¿Cómo estás vos, Horacio? ¿Cómo está Juli? Hola, Gus. ¿Cómo andan? Todo bien. Sí, mejor. O sea que cuando le escuché a Juli en el principio del programa, hablando de todas las estructuras culturales que nos ponen en la cabeza, es que bueno, es el momento. Resulta que hace 2 o 3 temporadas atrás, ¿viste? Días de frío como el de hoy, compré una Medivacha rosa. y nunca me atreví a usarla por todo este tema del condicionamiento. Y dije, no, pará, hoy hace frío, esto y lo otro. Me lo puse y como estaba muy atento, el papelito que traía decía, no utilizar. Perdón, pero ¿vas a tener la Medivacha rosa el próximo programa cuando estés presente? Queremos ver esa Medivacha, por favor. No, el tema lo importante que dice no utilizar con mocasines. Ah, está bien, claro. Ese es un condicionamiento. Lo podés usar con Totalmente. No, el taco aguja. Eso es ahí. Esa es la delgada línea del condicionamiento y de lo que debe ser. Está bien. Dice no utilizar con mocasines. Claro. Bueno, por una cuestión de seguridad, ¿viste? Quiere decir que hay también una delgada línea que separa el condicionamiento de la boludez. No, escuchá. De la manija el prejuicio también. No, escuchá. No, porque este es un tema serio. Dale. Te tirás un gas y un mocasín. Te dije que tratara de controlar la banquina porque tiene barro. Lo que sucede es para liberar un poco este tema del condicionamiento, que es grosso, ¿no? Que es grosso. Pero bueno, condicionamiento como energía. Porque ustedes justamente hablan de la emocionalidad. Sí. Nosotros muchas veces abordamos los condicionamientos pura y exclusivamente como una estructura conceptual, ¿no? Claro. Entonces, vemos como si fuera una barrera, pero esa es una barrera energética, claro, que uno en determinado momento debe primero observarla. Probablemente ahí intervenga mucho lo mental, ¿no? Sí. Y después sí, el rompimiento para llevarlo a la acción sea un tema emocional. Y me aparto un poco, pero vos sabés que en el ocultismo esas son las reglas básicas de todo acto mágico de creación. Ajá. Una observación clara que tiene una especie de propósito, pero si no ese propósito no está envuelto en esa energía emocionalidad, de emoción, que transmita a la acción, ese condicionamiento lógicamente no se remueve. Exactamente. Claro. Lo que no quita, ahora hay algo en lo que leyó Juli, que a mí me llamó mucho la atención, porque vos fíjate que Krishnamurti dice, si todo en su vida va bien, tiene su casa, su esposa lo ama, usted no hace nada. No. Y eso es bastante relativo, porque si uno está dispuesto en la vida a observar, también puede observar por qué es feliz con su pareja. ¿Qué lo ha llevado a ser feliz con su pareja? Porque ahí también hay una acción de construcción que es creativa y que es bella. Y si de repente tenés tu casa, bueno, en esa observación, por ejemplo, honestamente, en un día de frío como hoy, decir, bueno, mirá, tengo el abrigo de estas paredes, y no es por comparación, porque si no entramos en la mente que mide, ¿no? Pero cuánta gente está sufriendo de frío, y también ahí surge esa sensibilidad que uno pueda comprender a un otro que está pasando por determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí
Krishnamurti no termina de ser totalmente abarcativo, porque me parece que la indagación y la observación de absolutamente todo es lo necesario, porque si no, tengo que observar nada más que los condicionamientos. Bueno. Yo creo que, ¿no? Dale. Vos viste que como yo soy abogado, yo, dejame que defienda a Krishnamurti. Y yo también quiero ampliar una cosita que dijiste, porque estabas hablando de la observación del condicionamiento desde lo mental. Y me parece a mí que hay una percepción del condicionamiento que puede ser más abarcativa, porque muchas veces la información del condicionamiento también te la puede dar el cuerpo, no solo la percibe la mente pensando en qué me condiciona, sino que también uno desde el cuerpo puede sentir el condicionamiento. De hecho, muchas veces la incomodidad se manifiesta más en el cuerpo que en la mente. A veces no le hacemos caso, claro, Juli, pero está allí también. Pero esa incomodidad corporal vas a tener que transformarla en palabras. Sí, por eso digo que no tanto es observar los pensamientos, sino es una percepción completa, porque ahí es cuando la mente ayuda a traducir, pero no es el único perceptor, la mente, sino es como el ser completo, integralmente, el que percibe el condicionamiento. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, por supuesto. Yo agregaría, ahora ya te damos la palabra de nuevo. No, dale. Agregaría sobre esto que vos dijiste, que por supuesto siempre le he prestado atención y muchas veces me he planteado si efectivamente es así. Yo creo que hay un dejo de ironía de parte de Krishnamurti cuando dice eso, porque lo que quiere decir es, usted tiene una vida burguesa, egoístamente construida a partir de lo que la sociedad te dijo que era bueno, estás conforme con hacer lo que la sociedad te dijo que era bueno, y como estás tan condicionado, estás tan ciego, te terminaste convenciendo que sos feliz con eso. Pero cualquiera que tiene un poquito de experiencia en la vida sabe que ese ser tiene los pies de barro, porque si vos solo haces lo que el condicionamiento te impone, tarde o temprano explotás. Entonces, lo que de algún modo Krishnamurti nos está diciendo es, no haga nada, que algún día se va a dar cuenta solo. Creo que por ahí pasa la cosa. Pero bueno, es una interpretación mía. Más allá de eso, creo que sin duda, si no hay una molestia, si no hay una incomodidad, si no hay una urticaria psicológica o física, es muy difícil que el cambio se produzca. Eso es seguro que es así. Mira, yo creo que un cambio de perspectiva amplio es indagar siempre la totalidad. No es necesario que la urticaria se produzca. Igualmente urticarias tenemos un montón, ¿no? Así que eso quizás marque un plano mucho más vasto de investigación y de observación, pero yo creo que también tenemos que darle lugar a todo lo bueno, ¿sí? Que es bueno por su propia naturaleza, no porque la sociedad me lo marque. Es decir, Hollywood me puede vender la belleza de una pareja que se lleva bien, pero la realidad es que es muy gratificante llegar a tu hogar y saber que es un lugar bello, que es un lugar cálido. Claro, siempre y cuando no creas que la felicidad es Bob Derek, porque en ese caso ahí tienes un problema, porque si buscas ese modelo que Hollywood te vendió, te vas a frustrar. Ahí está operando el condicionamiento. Lo que vos decís es justamente la demostración de algo distinto, porque tu felicidad particular es muy distinta al diseño que Hollywood te dio. Es decir, vos lo que crees es en el amor, y ahí está perfecto, porque el amor como concepto es algo que puede abarcar mil cosas. Ahora, si vos bajás a lo operativo,
y buscas un tipo de amor, que ese tipo de amor tiene un estándar de vida determinado, es ahí cuando vos te la vas a ver en figurillas, porque seguramente o vas a sufrir mucho en buscarlo o no lo vas a conseguir, pero de cualquier manera va a haber una gran distancia entre lo que vos viste en la película y lo que es tu vida. Y ahí es cuando el conflicto se genera. Por supuesto que hay cosas bellas, pero no es el condicionamiento que te da la belleza de la vida, es la belleza como tal, no es el condicionamiento. Bueno, por eso cuando vos antes hablabas de felicidad, sí, uno tiene que partir, porque lo ha visto y lo ha trabajado, la felicidad y la verdad dentro de esta realidad, desde algún lugar se transforman en conceptos, con lo cual terminan siendo ilusorios. Vos viste en la tecla, es decir, uno está hablando desde el lugar que llegás a tu casa y encontrás amor. sí. Desde el lugar que llegás a tu trabajo y encontrás, no digo felicidad, pero encontrás alegría de estar ahí. Sí. Energéticamente hablo, no conceptualmente, porque ahí está. Lo conceptual termina siendo un condicionamiento en sí mismo. Claro. Porque nos aparta de lo vital, de la presencia que hay en cada instante. Por eso cuando Krishnamurti dice ir de hecho en hecho, lo que nos está diciendo es que nos movamos dentro de una estructura de presencia. Claro, no estás ausente. Estás ausente cuando el condicionamiento te lleva a otro lugar. Porque vos estás en el condicionamiento, no estás en el presente. Que de hecho es un poco como el perro que se persigue la cola, porque el condicionamiento te lleva a una búsqueda de algo que es muy teórico y que te lleva también en consecuencia a una frustración, porque es una ilusión, y en ese giro permanente de esa búsqueda, lo que realmente es, no lo ves. Es decir, vos buscás una idea. Claro. No buscas ni siquiera una persona determinada, buscas una idea. De hecho, la acción que estás desarrollando es esa de búsqueda. Y en realidad, si en lugar de hacer esa búsqueda lo que haces es percepción, como la observación de la que tanto hablamos, encuentras otra cosa, liberas el condicionamiento y puedes experimentar lo que realmente es. Como en el caso de lo que Gus está describiendo, como encontrarte con esa energía. Ocurre también, Gus, que me parece a mí que estamos hablando de 3 personas que han hecho un largo trecho de experimentación distinta, de reflexión sobre lo que es. Entonces, nuestros puntos de vista ya hoy son muy distintos a lo que se puede llegar a encontrar una persona que idealizó una película de Hollywood. Entonces, ya de entrada, nuestros puntos de vista para observarlo y para reflexionarlo son diferentes. Claro, ahora vos fíjate, sí. Yo no sé de cuándo es esta charla, pensé que a qué época a qué época de Krishnamurti pertenece, sí. Pero si uno hace ese viaje sí. A lo largo de Krishnamurti, encuentra que, por ejemplo, ya las charlas de los años 80, él pasa muy rápidamente por 3 o 4 temas que, por ejemplo, se encadenan, ¿no? Como por ejemplo acá, que habló del condicionamiento, pero también tocó la muerte. La muerte. ¿No? Pero también había otro tema ahí que lo tocó, que tendría que haber tenido la biome para anotarlo, pero bueno, que es difícil seguirlo, así como vos marcás que uno ha reflexionado y ha intentado durante muchas décadas, pero digamos, él está viendo un horizonte desde un piso 10, él vislumbra una distancia y uno está en el planta baja, entonces ese vislumbrar se hace complejo, es decir, lo único que podemos tratar de hacer es entrar en esa acción permanente de observar, de ver todas nuestras estructuras, que bueno, que limitan el movimiento, ¿no? Porque en definitiva limitan un movimiento que nos va a hacer encontrar
ciertas situaciones, si se quiere, nuevas, que van a posibilitar observaciones de esas situaciones nuevas y que van enriqueciendo esta posibilidad continua de estar presente en cada instante. Y la diversidad, en definitiva, es lo importante, ¿no? Comprender la diversidad de la vida a partir de poder observar aquello que ese velo que tenés adelante no te permite ver, porque en definitiva, como Krishnamurti dice, bueno, si usted está contento con su vida, siga con su vida. También es cierta ironía, porque todo el mundo sabe, si es sincero con su yo más íntimo, que cuando vos estás conforme, de acuerdo al condicionamiento, siempre hay un ruido interior que te está martirizando y te está diciendo qué verso te estás comiendo, ¿no? Y cuando más éxito tenés en esta sociedad de consumo, más fuerte es ese bichito. Y no es un tema moral que yo destaco, es un tema psicológico, porque tarde o temprano la fuerza del condicionamiento es tan grande que despierta como un mecanismo de defensa el querer buscar una alternativa, porque en definitiva, y traigo lo que decía del cuerpo Julie, hay un reservorio de sabiduría en nosotros que, si estamos atentos y lo miramos con atención, nos da claves para empezar a hacer aquello que puede llegar a ser tarde llegado el momento. Entonces, estar atento, hacer el clic y empezar el camino de una vida con un enfoque distinto. Me parece que esa es la cuestión. Pues sabes que creo que también hay que mirar al condicionamiento, sí, o a los condicionamientos, como un amigo y no como algo adverso, porque justamente el condicionamiento está motorizando la observación, está motorizando esa efervescencia en lo emocional que me hace ir para un lado o para el otro. Entonces, en cierta manera, nos mantiene en observación. Por eso digo, de repente aquella persona exitosa en su vida, en el aspecto que sea, no durmiéndose en eso, sino también indagando y te diría agradeciendo. Claro. ¿No? Porque entonces vos tenés una vida de paz. Bueno, agradezco. Bueno, pero ya ese hecho, ¿no? Perdóname que te interrumpa, porque es importante. Ya ese hecho de agradecer implica un cambio que hace que esa persona no solamente sea exitosa, sino que es una persona sensible. Implica reflexión. Con éxito, que es muy distinto. Claro. Vos podés circunstancialmente tener éxito en tu profesión y hacer plata. Eso está perfecto, porque la vida material es muy circunstancial. Así como podés tener plata hoy, mañana podés estar en la ruina. Pero lo que no es circunstancial es el cambio de tu sensibilidad. Si tenés sensibilidad, la tenés, y eso te va a acompañar hasta el fin de tu día. Y ese es el cambio que se necesita para que tengas plata o estés en la miseria, la sensibilidad esté presente. Me parece que ahí está la clave. Sí, tampoco hay que demonizar, ¿viste? Lo exitoso. No, justamente todo lo contrario. ¿No? Todo lo contrario. Porque al contrario, eso da posibilidades, incluso da la posibilidad de ayuda, porque muchas veces viste que hay ciertos círculos entre comillas espiritualistas que parece que en la materia está el demonio. No, la materia es un plano más, y justamente hay sustancialidad en eso. Es decir, con el de Krishnamurti no hay usar la medida. ¿Cuál es el problema? Y si no, termina siendo un moralista. Entonces, porque vos creés que esto está mal, porque se te ocurre que está mal,
porque tenés un condicionamiento, porque vos fijate la paradoja. Claro. En general, cuando tu moral te cuestiona, por ejemplo, una persona que hizo plata, dice, hizo plata, ¿en qué curro anda eso? Ya es un condicionamiento que está operando en vos, que te dice que aquel que hizo plata será porque jodió a alguien. Entonces, y todo el ejemplo burdo, ¿no? Pero eso lo podés trasladar a cualquier cosa. Una persona que es feliz en su vida, como vos dabas el ejemplo, y feliz, y bueno, que le meterá al perro a su mujer porque tendrá otra. Entonces, es todo un condicionamiento. Por eso el condicionamiento es tan escurridizo, porque tiene entrada por izquierda y por derecha. ¿Entendés? Siempre se dispara. Siempre se dispara. Claro, bueno, ahora vos fíjate, ya es un gran condicionamiento mirar la vida del prójimo. Claro. ¿Me entendés? Ya ahí partimos de un condicionamiento trascendente, ¿no? Claro. Porque en definitiva, si le mete el perro a la mujer o para tener plata se manda alguna trapisonda, bueno, será problema de esa persona. Exactamente. Es que imagínate que la mente que mide es uno de los condicionamientos más atroces de todos. Claro. Hablamos mucho de eso, pero es que en cualquiera de las medidas que hablan, ya sea por comparación, ya sea con uno mismo o con el otro, la mente que está midiendo condiciona completamente la experiencia de vida. Mira si condicionará que cuando vos haces un juicio de valor sobre la vida del tercero, de alguna manera lo estás excluyendo de tu vínculo. Claro. Porque le estás poniendo un cartelito moral, entonces estás autoexcluyéndote de la experiencia de la diversidad de los vínculos, que es lo más rico de la existencia. Y eso ocurre en todos los planos, porque bajás la cortina y aunque te vincules con esa persona, lo haces desde la superficialidad y desde el preconcepto que tenés con esa persona. Y no hay vínculo. Y ahí volvemos un poco al por qué el condicionamiento, como lo estuvimos hablando y como Krishnamurti lo destaca, ¿por qué es nocivo? Porque no nos impide vivir con intensidad, porque nos impide comprender la diversidad de la existencia. Me parece que por ahí pasa la cosa. Nos inhibe la experiencia misma de poder experimentar la vida, la existencia, la emoción, la capacidad de pensar. Es un inhibidor de experiencia. Claro, es como un... ¿Viste el Dolby? Vos que tenés una pareja que se dedica a la música. El Dolby, ¿qué hace? Le saca frecuencias al sonido para que parezca... Es decir, evitar que haga ruido. Pero ¿cuál es el precio? Le sacás tonos. Y a veces los tonos son justamente lo que hacen la riqueza de la vida, ¿no? Claro. Y me parece que ahí también está una de las claves por qué la gente se engancha tanto con el condicionamiento, porque te da como una droga para no sufrir, como decía Sabina en algún momento, ¿no? Y creo que también comprendiendo eso, uno puede comprender a su semejante y a uno mismo con flexibilidad, sin condenar, aceptando que somos débiles, ¿no? Ahora vos fíjate, Horacio, vos decís, le da una droga para evitar el sufrimiento. Y eso es porque no se investigó claramente qué es el sufrimiento y qué es el dolor. Claro. Que son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. De la misma manera que no se investiga qué es la alegría. Porque si entramos en lo momentáneo, para que uno no parezca tampoco tan pesimista que uno siempre va a la llaga, digamos, el dolor, el sufrimiento. No, hay que investigar la alegría. Seguro. Porque es algo que está en el tiempo, y al estar en el tiempo, si uno queda, como vos dijiste antes, enganchado en ese perfume extraño que da la alegría, después comienza a perseguirla de una manera desesperada,
y ahí lo que supuestamente era bueno se transformó en algo bastante nocivo. Otro condicionamiento. Por eso, claro, por eso hay que investigar absolutamente todo dentro de la medida que podamos, pero hay que tratar de hacerlo, porque la polaridad una viene con la otra, es decir, si hay alegría, indiscutiblemente está montada en ese péndulo que del otro lado está el sufrimiento, o la no alegría, si querés decirlo. Entonces, investigar permanentemente dentro de lo que nos dé nuestra visión, ¿no? Claro, y aceptar justamente nuestra naturaleza, que de algún modo es lo que vos estás diciendo, ¿no? Esa polaridad es la que nos permite a veces distinguir las cosas, porque en definitiva, si yo siento alegría, es porque aunque sea inconscientemente, sé lo que es la tristeza, si no, no puedo vivir la alegría. Aunque conceptualmente no lo tenga claro, tengo como una versión distinta de aquello que estoy viviendo como alegría. Esa versión que tengo del inconsciente es lo que permite experimentar la alegría. Si yo no tuviese esa versión, no podría tener alegría. También hay que un poco bajarlas de la idealización también, porque como hablamos en algún programa de la sensibilidad, tengo la capacidad de experimentar alegría, es algo que viene, lo siento y pasa. Lo experimento, pero no lo idealizamos como un estado al cual llegar. Como algo fijo. Ahí se convierte en un condicionamiento. La alegría es algo circunstancial. Claro. Hoy está, mañana no está. Igual que y eso es la vida. La energía de las emociones, toda es muy similar, se comporta de una manera muy similar. Algunas se enquistan, otras no, sí. Pero no hay que idealizar ninguna. Exactamente, y me parece que como broche de hoy, ya que tenemos que terminar, creo que una de las razones por las cuales nos agarramos tanto al condicionamiento es esa necesidad de que la vida sea algo estático, sí, que esté fijo. Sí. Y el condicionamiento de algún modo es eso. Gustavo, nos encontramos el próximo martes. Con la calza, por favor. Listo. No, medivacha, no es calza. Perdón, medivacha. Sí, claro, bueno. llega, abarca los pies también. No le generemos a nuestro público falsas expectativas. Por favor. Hasta luego. No, pero si se hace moda, por favor, no usar mocasines, eso lo tengan presente. Bueno. Buenas noches. Chao. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.